¿Con quién vamos a pelear si nada más hay puro mexicano? Ah, compadre, me están entrevistando. Adelante, venga el compadre. Si quiere que lo entrevistamos también, adelante. ¿Es de Francia? Sí. Ah, ok. Sí. Pues ya vieron que no pudieron. ¡Que mueran todos los mexicanos! ¡Soldados franceses! ¡Viva Napoleón III! ¡Viva el ejército mexicano! ¡Viva la república! Le pusieron una baguette. Pues su mirador es simplemente fabuloso. Va a haber acción. Hola a todos, espero que estén súper bien. Aquí estamos en el Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza, y vinimos a ver la reconstitución de una batalla histórica, que es la del 5 de mayo de 1862, que opone Francia a México. Vamos a ver qué tal se ponen las hostilidades. De la batalla del 5 de mayo. Ahí se recrea esta batalla, entonces va a haber contingente francés, mexicano. El 5 de mayo de 1862, México le gana una batalla militar a Francia, quien era por entonces el ejército más poderoso del mundo. Aquí estamos viendo una reconstitución de un enfrentamiento entre franceses de este lado y Zacapuaxtlas del otro lado enfrente. Zumbando el oído. Esta escenificación es muy realista, como podrán darse cuenta. Recomiendo asistir con tapones para oídos. Y también mantenerse a distancia de las detonaciones tanto de fusiles como de cañones. Vale decir que son estruendos sin proyectil, pero aún así el poder de la pólvora hace que la onda expansiva sea fuerte. Aguas con la pólvora que truenan. Por eso las escopetas es hacia arriba, señores. Por eso son los accidentes. Sí se recrea la sensación de las batallas de aquellos años, con los estruendos, el humo, las banderas y las vestimentas de cada bando. Nadie está obligado a ser de un batallón o de otro. ¿Todos los años viene usted de francés? Hasta ahorita sí, porque me gusta. ¿Con quién vamos a pelear si nada más hay puro mexicano? Nosotros estamos representando a la Alta Francia. Pues es el traje de francesa, consiste en la boina, la casaca, la playera, la faja, la falda, las botas y la cartuchera. Salgo con la familia de mi novio y pues ellos tienen esa costumbre de salir de francés. Este se llama vestimento de suavo, les zouave en francés. Lo caracteriza el pantalón de bombacho, el sombrero de tela, como los que podemos ver aquí. Del lado mexicano están quienes vemos ahora en pantalla, soldados mexicanos en el traje habitual de aquellos años. Pero quienes más resaltan son sin duda quienes llevan el rostro pintado y sombreros de paja a la cabeza, los Zacapuaxtlas y las nacas. ¿De qué vienes vestido? De indio, Zacapuaxtla. Este es el jorongo. Este es el sombrero, pues la tradicional es la virgen. Traigo un indio cargando una mujer, la tradicional barcina. Y el tradicional, pues, fusible, ¿no? La barcina se carga en la espalda. Representa los elementos con los que contaban los combatientes indígenas en aquella época. Las frutas, como provisión, el petate, donde se dormitaba, y un animal disecado, a manera de conexión con la naturaleza. Antes salía de lo que es Zacapuaxtla. Ahorita vengo de lo que le llaman naca, que es la mujer que participó en la batalla el 5 de mayo. El color, el tizne, le llaman aquí coloquialmente, es representando a los indios. Y los españoles nos dicen, que los indios, los estadounidenses, que los indios. Pero pues tenemos más corazón, ¿no? Nota: al momento de grabar el video no sabía lo que diversos historiadores han señalado, que los serranos que bajan con machete para enfrentar a los franceses eran en su mayoría del poblado de Tetela do Campo, seguidos del poblado de Xochapulco, y que por décadas se les relegó, adjudicando el crédito solamente a pobladores de Zacapuaxtla. Hecha esta necesaria aclaración, sigamos con el video. Compadre, me están entrevistando. Adelante, venga el compadre. Si quiere que lo entrevistamos también, adelante. El atuendo ya es de cada quien, ha ido evolucionando, ya cada familia
manda hacer su traje meses antes de cómo lo quiere, pero representando a México. El águila, los colores verde, blanco y rojo, mi faja roja, la blusa es representando pues a la mujer, porque pues no solamente participaron hombres, también fueron mujeres que protegieron a su tierra. Claro, eso sí hay que recalcarlo porque la historia generalmente hablamos de los hombres, pero correcto, las mujeres... Y hay mucho de qué hablar ahorita y en el futuro, ¿no? Por decir de que el machismo y todo eso, y se viene desde antes, que las mujeres también dieron la cara, ¿no? No solamente los hombres, ¿no? El pueblo es unido, pues ya vieron que no pudieron. Un saludo de México a Francia. Yo vengo de China poblana, pues lo que usamos es una blusa, pues puede ser bordada o así sin ningún tipo de bordado. Una falda típica mexicana, puede ser larga, corta, de vuelo, sin vuelo. Pues aquí tenemos los colores distintivos de nuestra bandera, que es el verde y el blanco y el rojo. Yo en mi caso traigo botas de Adelita, que en lo normal se usan guaraches, y el peinado típico es un chongo con pues aquí la trenza o trenzas caídas con un listón del mismo color. Aquí también participan las mujeres en apoyando a los hombres, como es en la batalla. Se apoyó las chinas poblanas aquí con alimentos, agua y pues cualquier cosa con la que nos pudiéramos defender contra los franceses. Pequeña pausa comercial. Para los que me conocen y los que no me conocen, yo soy Seb de Seb en Voyage y les invito a que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran en YouTube, en Instagram y en Facebook como Seb en Voyage. No se olviden darle clic a la campanita. Ya no basta con estar suscrito para recibir notificaciones de cuando subo video, sino que tienen que dar clic a todas y les llegarán todas las notificaciones. La escenificación comienza con honores a la bandera a las 9 de la mañana. Luego, los diversos contingentes desfilan por las calles del pueblo. Esta representación está próxima a cumplir un siglo de vida. Esta gran escenificación de la batalla de Puebla del Peñón de los Baños. 45 años cumplimos hoy. Vamos para 100 años. Hay que decir que esta representación no es la única que se lleva a cabo. Muy cerca de aquí, el pueblo de San Juan de Aragón también realiza la suya. Su escenificación es más vieja que la del Peñón, pues tiene más de 120 años. Pero la escenificación más longeva de todas, y la que podríamos decir es la madre de la de Aragón y del Peñón, es la que se conmemora en San Cristóbal Nexquipayac, Estado de México, que este año cumplió 146 años. Es decir, comenzó a realizarse 17 años después de la batalla real. ¿Se imaginan esto? ¿Y por qué escenificar una batalla en pueblos ubicados a kilómetros de distancia de donde se dio originalmente? Se preguntarán ustedes. Para unificar a la comunidad de estos pueblos bajo una conmemoración con fines cívicos y patriotas. Y desde entonces, esta acción se ha repetido generación tras generación. ¿Hace cuánto tiempo que participan en la reconstitución? Yo creo que desde que nací, porque mi madre nos sacaba. Y para el próximo año, ¿qué van a venir? Pues estamos viendo. A lo mejor nada más cambiamos el tono de la faldita por negro y la blusita la dejamos. Vemos familias, hay hombres, mujeres, niños, jóvenes, más viejitos, y van avanzando, ondeando la bandera de México. Con vestimenta totalmente mexicana. Sí. Sí, de Francia. Aquí también la música no puede faltar. La banda. Hay gente que cree que por ser francesa automáticamente soy del bando intervencionista. Y no, para nada. Mucha gente en Francia en aquella época estuvo contra esta invasión, como el escritor Víctor Hugo, quien incluso le escribió una carta al pueblo de México, diciéndole que fueran feroces con el invasor. Y él también, como mucha gente de Francia, estaba en contra del emperador Napoleón III y del Segundo Imperio francés. Sobre la sorpresa con la que todo el mundo en Francia se enteró de la derrota del 5 de mayo y del posterior fusilamiento de Maximiliano, ya hablé en un par de videos que les dejaré en la caja de descripción. ¿Es de Francia? Sí. Ah, ok. Sí, pero yo estoy del lado mexicano, ¿no? Ok, no, de hecho, muy bienvenidos los franceses. Siempre ha sido una bonita tradición. Cada año los tres pueblos se unen
el pueblo de la Ascensión, el pueblo de los Reyes y el pueblo del Carmen. Todos somos uno solo. Es bonito porque también es un rescate de las tradiciones. Así es, gracias a Dios ha sido cada año las tradiciones que tenemos los 3 pueblos de aquí del Peñón. Perfecto. Y muy orgulloso pertenecer aquí. Excelente, ¿Sí? Que disfruten pues. Claro que sí, muchas gracias. Un momento clave es la escenificación de los Tratados de la Soledad, firmados en 1862 por los representantes de las potencias aliadas, Inglaterra, Francia y España, y del gobierno de México. En este convenio los países europeos reconocían el gobierno de Benito Juárez y se comprometían a no intervenir en México. Vemos cuando España e Inglaterra aceptan irse de México, pero también cuando Francia desconoce el tratado y decide intervenir en el país. Una escena crucial es cuando los 2 generales en jefe lanzan los llamados a sus respectivos ejércitos. Por un lado, el general a cargo de las tropas francesas, Charles Ferdinand Latry, y del otro lado, el general Ignacio Zaragoza. Vamos a adoptar a las chusmas de este pueblo. Fácilmente podremos derrotar al enemigo indio, mal armado y peor mandado. ¡Que mueran todos los mexicanos! Desconocemos los tratados de la soledad. Hemos ganado Veracruz, Córdoba y Orizaba. Venimos en 2 columnas hasta acabarlos. Hoy 5 de mayo llegaremos a los fuertes de Loreto y Guadalupe. Ganaremos Puebla. ¡Soldados franceses! ¡Viva Napoleón III! ¡Viva la Francia! ¡Soldados! Hoy vas a pelear por un ideal sagrado. Hoy vas a pelear por tu patria. Sobre ellos hasta exterminarlos. O vencemos la plata del invasor. ¡Soldados! ¡Viva el ejército mexicano! ¡Viva la república! ¡Viva México! Una crítica muy constante, y sucede tanto en el pueblo del Peñón de los Baños como en el pueblo de San Juan de Aragón, es que la esencia cívica e histórica de esta escenificación se ha ido diluyendo, pues ciertas personas creen que todo es un simple carnaval de personas disfrazadas que truenan pólvora. 5 de mayo, Peñón de los Baños, patrimonio cultural y material de la Ciudad de México. Es un reconocimiento cultural el que el pueblo del Peñón de los Baños lo ha ganado. Cuidemos nuestra cultura, cuidemos nuestra tradición. ¿Por qué traes una baguette? Porque les damos de comer a los negritos, que se alimenten para la batalla. Tengo 25 años viniendo aquí a participar. Órale, ya de niño pues. Ya desde pequeño. ¿Y siempre viniste de francés? Sí, a distribuirles baguette a los acapuazos. Perfecto. Vamos bien, vamos ganando. Vamos ganando. Nos espera la última batalla y definitiva nos vemos en el cerro. Esta fecha es la única fecha en el año que se abre el Peñón de los Baños con motivo de la celebración de la representación de la batalla del 5 de mayo. Por lo mismo mucha gente sube al cerro a ver la vista de la ciudad. Ahí vienen unos del ejército mexicano y un niñito del ejército francés ahí con su baguette. Y bueno, subieron aquí a las alturas del Tepetzinco para ver la Ciudad de México. Tepetzinco es Cerro Pequeño en náhuatl. Así se le conocía a este sitio en tiempos de la Gran Tenochtitlán. Cerro que en aquellos años se encontraba totalmente rodeado del lago de Texcoco, como podemos ver en estas imágenes 3D. El Tepetzinco, o el Cerro del Peñón, permanece cerrado todo el año. Existe una base militar de la Guardia Nacional, dado que en su cima hay un radar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ubicado justo al lado. ¡Qué hermosa vista de la Ciudad de México pude ver! La neta me quedé con ganas de que en un futuro, no muy lejano espero, este cerro se abra al público, si no permanentemente, por lo menos más días aparte del 5 de mayo, pues su mirador es simplemente fabuloso. Bueno, así es como se pone la reconstitución de la batalla del 5 de mayo en el pueblo del Peñón de los Baños. Espero que les haya gustado, hay mucho ambiente, les aconsejo que vengan y nos vemos muy pronto para nueva entrega. Mientras voy a leer acá abajo sus comentarios, les mando un apapacho.